Incluso las estrellas más brillantes de Hollywood tienen papeles de los que se arrepienten. Desde controversias en el casting hasta errores inolvidables, algunos momentos revelan los desafíos de la autenticidad en el cine. Aquí hay 20 escenas de películas de las que los actores se arrepintieron después. Número 20. Zoe Saldana. La interpretación de Zoe Saldana de Nina Simone en Nina se convirtió en un capítulo profundamente lamentable en su carrera. La controversia en torno a su elección estalló tan pronto como se anunció la película, con críticos cuestionando la decisión de usar maquillaje oscuro y prótesis para alterar la apariencia de Saldana. Muchos vieron esto como una elección irrespetuosa que pasó por alto el legado de Simone como una figura prominente en la cultura negra y su defensa, sin disculpas, de su identidad racial. La reacción fue rápida e implacable. Críticos, fanáticos e incluso miembros de la familia de Simone condenaron el enfoque de la película, argumentando que perpetuaba la problemática historia de Hollywood de priorizar la comerciabilidad sobre la autenticidad en el reparto. Para Saldana, lo que comenzó como una oportunidad para honrar a una artista legendaria, se convirtió en una experiencia que ahora describe como un error. Desde entonces, ha expresado su arrepentimiento, reconociendo que no era la persona adecuada para dar vida a la historia de Nina Simone y pidiendo disculpas por cualquier daño que su participación haya causado. Reflexionando sobre la controversia, Saldana ha admitido que debería haberse hecho a un lado para permitir que alguien más, alineado con la identidad y las luchas de Simone, asumiera el papel. Su arrepentimiento subraya la importancia de la representación auténtica en la narración y la responsabilidad que los actores tienen al interpretar a figuras de la vida real. Número 19. Daniel Radcliffe. A pesar del inmenso éxito de Harry Potter y el misterio del príncipe, Daniel Radcliffe ha sido sorprendentemente crítico con su propio desempeño en la película. A diferencia de su satisfacción con su interpretación en otras entregas, Radcliffe ha expresado un fuerte desagrado por su trabajo en este capítulo particular de la franquicia. Ha admitido considerarse a sí mismo inmirable, un raro momento de autocrítica para un actor que esencialmente creció en la pantalla. Esta honesta admisión es particularmente impactante dado el enfoque global en la serie de Harry Potter, donde cada actuación fue escrutada por millones de fans. Para Radcliffe, esta apertura sobre sus carencias percibidas muestra su vulnerabilidad y los altos estándares que se impone a sí mismo. Aunque su actuación fue ampliamente considerada adecuada para el tono más oscuro de la película, la propia evaluación de Radcliffe revela la intensa autorreflexión que enfrentan muchos actores, especialmente cuando han sido parte de un fenómeno cultural global. Curiosamente, los espectadores pueden no estar de acuerdo con el duro juicio de Radcliffe sobre su trabajo. Muchos fanáticos apreciaron su capacidad para igualar la atmósfera sombría de El Príncipe Mestizo. Su insatisfacción con la película resalta las luchas internas que los actores pueden experimentar, incluso cuando sus actuaciones son bien recibidas por el público. La sinceridad de Radcliffe muestra que incluso los actores más exitosos suelen ser sus propios críticos más duros. Y en el número 18, Sharon Stone. Algunas escenas de cine se vuelven icónicas, pero sus historias tras bambalinas a menudo revelan una realidad más complicada. Uno de esos momentos es la infame escena de interrogatorio de Sharon Stone en Basic Instinct. Si bien catapultó la película a la historia de la cultura pop, la historia detrás de su creación resalta los desafíos que los actores pueden enfrentar en el set. En la escena, el personaje de Stone, Catherine Tremble, cruza las piernas provocativamente, exponiéndose brevemente frente a los detectives. Sin embargo, Stone reveló, posteriormente, que no había consentido el nivel de explicitud mostrado. Explicó que le habían asegurado que la escena sería sutil y que nada revelador aparecería en el corte final. Confiando en esto, siguió la solicitud del director Paul Verhoeven de quitarse la ropa interior para la toma, creyendo que la iluminación y los ángulos de cámara ocultarían cualquier cosa demasiado reveladora. Para su sorpresa, la versión final de la película incluyó una toma completamente explícita, mostrada sin su conocimiento previo. Sintiéndose traicionada, Stone supuestamente confrontó a Verhoeven en un momento de ira, incluso abofeteándolo. Expresó su indignación por ser expuesta en pantalla de una manera con la que no había estado de acuerdo, calificándolo como una violación de su confianza y profesionalismo. Este incidente sigue siendo un tema muy debatido, subrayando la necesidad de una comunicación transparente y respeto mutuo entre directores y actores. Para Stone, la experiencia dejó una impresión duradera en su carrera, pero también provocó conversaciones importantes sobre el consentimiento en la realización de películas, una discusión que sigue siendo relevante hoy en día. Número 17. Reese Witherspoon y Robert Pattinson. Filmar una escena romántica en el circo de los años 1930 podría haber parecido el escenario perfecto para una cautivadora historia de amor. Pero detrás de cámaras, las cosas no salieron exactamente como se planearon para Reese Witherspoon y Robert Pattinson.
A pesar de su innegable química en pantalla, esto se convirtió en un momento incómodo y menos que glamuroso debido a un desafortunado caso de resfriado común. Mientras que Agua para elefantes se desarrollaba en el contexto de un romance mágico de circo, Pattinson recordó que estaba luchando contra un resfriado fuerte durante una de las escenas cruciales. Admitió: "Me corría la nariz por todos lados". Y la situación solo empeoró cuando se dio cuenta de que se limpiaba la nariz en la peluca de Witherspoon durante una regrabación. Con Witherspoon confirmó lo desagradable que fue la experiencia, describiéndola como algo muy lejos de la escena romántica que el público esperaba. Ella comentó con humor: "No fue agradable, nada atractivo", mostrando que a veces incluso los momentos más queridos en pantalla no salen tan bien como uno podría pensar. Aunque sin duda, los fans de Pattinson estaban fantaseando con el beso perfecto, Witherspoon tenía un consejo práctico para cualquiera que esperara compartir ese momento con el actor. Lleva un Sudafed. Lo que podría haber sido un beso de ensueño y cinematográfico se convirtió en un percance divertido y relatable, recordándonos que incluso las estrellas de Hollywood no están exentas de un momento incómodo ocasional. Número 16. Natalie Portman. El viaje de Natalie Portman hacia el papel de Nina Sayers en Black Swan no fue solo una transformación en un personaje. Se convirtió en un desafío personal intenso que la llevó al límite. Para la película, Portman se sometió a un entrenamiento riguroso, a veces de hasta 16 horas al día, para representar con autenticidad a una bailarina de ballet profesional. El esfuerzo físico fue enorme, y la carga emocional fue igualmente abrumadora, mientras profundizaba en el colapso psicológico de Nina. Su compromiso con el papel fue extremo, encarnando tanto la fragilidad como la obsesión de una bailarina que busca la perfección. La dedicación de Portman fue clave para su interpretación, y no fue sin costo. El exigente entrenamiento la llevó a perder una cantidad significativa de peso, y la tensión emocional de interpretar a un personaje que cae en la locura le pasó factura. Sin embargo, fue este mismo compromiso el que le valió el reconocimiento crítico generalizado, culminando en un premio de la Academia a la mejor actriz. Sin embargo, a pesar de los elogios, Portman ha reflexionado abiertamente sobre los sacrificios necesarios para dar vida a Nina. Su experiencia en Black Swan sirve como un recordatorio poderoso del precio de la perfección en las artes, mostrando no solo la realización artística de interpretar un papel tan complejo, sino también las luchas a menudo pasadas por alto que los actores soportan para alcanzar tal nivel de excelencia. Número 15. Kate Winslet. Cuando piensas en Titanic, probablemente imaginas ese momento icónico con Rose en el sofá, el retrato de la chica francesa en sus manos, y Jack Dawson dibujándola. Para Kate Winslet, esa escena, aunque es parte integral de la película, se ha convertido en una fuente de incomodidad a lo largo de los años. El dibujo en sí es una de las imágenes más memorables en la historia del cine, pero para Winslet, el legado que creó no siempre es algo que le entusiasme revisitar. Años después de que Titanic se estrenó en los cines, los fans continuaban mencionando esa escena en cada evento, presentando a Winslet copias del retrato desnudo para que lo autografiara. Por inocente que pueda parecer a los fans, esta repetición dejó a la actriz sintiéndose incómoda. Ella admitió estar sorprendida de cómo el dibujo continuó siguiéndola, especialmente al crecer y convertirse en madre. Aunque Winslet ha aceptado su papel en Titanic y la exposición que vino con ello, la circulación continua de esa imagen en particular sirve como un recordatorio de quién era entonces, no de quién es ahora. Ella explicó cómo, en sus 40 con hijos, al mirar atrás a ese momento de sus años más jóvenes, puede ser incómodo, especialmente cuando los fans se le acercan con algo tan personal. No es solo el papel en sí lo que la incomoda, es el hecho de que este momento de su pasado sigue dominando su imagen pública. Número 14. Charlie Sheen. El recorrido de la carrera de Charlie Sheen es un ejemplo sorprendente de cómo la fama y la fortuna pueden ser eclipsadas por las luchas personales. Una vez celebrado como el actor mejor pagado de la televisión, ganando $1.800.000 por episodio de Dos hombres y medio, el ascenso de Sheen al estrellato solo fue igualado por la intensidad de su caída. Sus luchas con la adicción, que comenzaron en la década de 1990, se convirtieron en un problema persistente, llevando eventualmente a una serie de escándalos públicos. Para 2010, la vida de Sheen estaba fuera de control. Arrestos, acusaciones de violencia y abuso de sustancias causaron tumulto tanto personal como profesionalmente. La producción de Two and a Half Men se detuvo mientras buscaba tratamiento, pero su comportamiento pronto dio otro giro errático. Su muy publicitada disputa con el creador del programa, Chuck Lorre, culminó con su despido en 2011, sorprendiendo a los fanáticos y marcando el comienzo de su declive en Hollywood.
A pesar de su pasado turbulento, las acciones recientes de Sheen sugieren que es un hombre decidido a cambiar su vida. Ha sido abierto acerca de sus dificultades, atribuyendo sus errores a una combinación tóxica de adicción, inmadurez y las intensas presiones de la fama. Ahora sobrio por más de un año, Sheen está abrazando la redención con un enfoque renovado tanto en su vida personal como profesional. Su regreso sirve como un recordatorio inspirador de que, sin importar cuán lejos se caiga, nunca es tarde para reconstruir. Los esfuerzos de Sheen por recuperar el control y buscar la redención ofrecen esperanza, demostrando que la resiliencia puede allanar el camino hacia un futuro más brillante. Número 13. Emilia Clarke. Filmar escenas íntimas puede ser intimidante para cualquier actor, y la experiencia de Emilia Clarke en Juego de Tronos destaca los desafíos únicos que conllevan esos momentos. Conocida por su papel como Daenerys Targaryen, Clarke enfrentó numerosas escenas que requerían desnudez, incluido el momento icónico en que Daenerys sale de un fuego ardiente ilesa y desnuda. Aunque estas escenas desempeñaron un papel fundamental en la construcción del arco de su personaje, las repercusiones personales fueron significativas. Un incidente particularmente incómodo ocurrió durante el episodio titulado Libro del Extraño. Clarke había invitado a sus padres a ver el episodio con ella, olvidándose completamente de la desnudez involucrada. La realización a mitad de vista creó un momento inolvidable y vergonzoso, arrojando luz sobre los profundos desafíos personales que enfrentan los actores al equilibrar su oficio con sus vidas privadas. Más allá de la incomodidad familiar, Clarke ha expresado sus reservas sobre la naturaleza duradera de tales escenas en el mundo digital de hoy. Con todo permanentemente accesible en línea, estos momentos son analizados interminablemente, a menudo desvinculados del contexto de la historia. Reflexionando sobre sus experiencias, Clarke se ha vuelto más selectiva con los proyectos que involucran desnudez, subrayando la importancia de establecer límites personales en la industria del entretenimiento. Su recorrido sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad a la que se enfrentan los actores, especialmente en producciones de éxito global. También subraya la necesidad de que los creadores aseguren que los intérpretes se sientan apoyados y capacitados para tomar decisiones que se alineen con sus valores personales y profesionales. Número 12. George Clooney. George Clooney es famoso por su carisma y su notable rango actoral, pero incluso él no está exento de tropezones en su carrera. Uno de sus papeles más infames, interpretando a Batman en la película de 1997, Batman and Robin, sigue siendo un punto de arrepentimiento para el ícono de Hollywood. A diferencia de las entregas más oscuras y aclamadas por la crítica de la serie de Batman, esta entrega adoptó un enfoque más camp y dejó a los fanáticos y críticos profundamente. Dirigida por Joel Schumacher, Batman y Robin fue ampliamente criticada por su trama deslucida, actuaciones exageradas y decisiones creativas cuestionables, incluido el ahora infame traje de murciélago con pezones. A pesar del innegable carisma de Clooney, la película no logró conectar con el público y rápidamente se consideró una de las entradas más débiles en la franquicia de Batman. El mismo Clooney ha sido notablemente sincero sobre sus sentimientos hacia la película. En entrevistas, la ha descrito como una mala elección, e incluso ha pedido disculpas a los fanáticos por su interpretación de El Caballero Oscuro. Reflexionando sobre la experiencia, Clooney ha calificado abiertamente su actuación como una de las peores de su carrera y lamentó el impacto negativo que tuvo en la serie de Batman. Su honestidad sobre el error destaca los desafíos que enfrentan los actores cuando un proyecto no cumple con las expectativas. La disposición de Clooney para reírse de sus propios errores y aprender de ellos añade un toque humano a su carrera, que de otro modo sería estelar. Recordando a los fanáticos que incluso los actores de primera categoría tienen sus tropiezos cinematográficos. Número 11. Taylor Lautner. Para muchos actores, el camino a la fama viene con una serie de desafíos inesperados, y la experiencia de Taylor Lautner en la saga Crepúsculo es un ejemplo perfecto. Aunque el papel de Jacob Black indudablemente impulsó su carrera, no todos los momentos en el set fueron tan glamorosos como parecían en pantalla. La transformación de Lautner en el querido hombre lobo implicó muchas escenas sin camiseta, lo que se convirtió en un aspecto definitorio de su personaje. Pero por mucho que los fanáticos disfrutaran estos momentos, Lautner mismo no siempre estaba encantado con la atención que recibieron. Al recordar su tiempo interpretando a Jacob, Lautner admite que si tuviera la opción, nunca se quitaría la camiseta de nuevo para una película. No se trataba solo de las exigencias físicas de mantener la forma, aunque ciertamente no fue fácil. Lautner era muy consciente de la atención que atraía su cuerpo, y eso era algo con lo que no siempre se sentía cómodo. Aunque trabajó duro para ponerse en forma para el papel, Lautner deja claro su deseo de ser reconocido por sus habilidades de actuación, no solo por su físico. En su opinión, esas icónicas escenas sin camiseta, aunque memorables, a menudo eclipsaban su actuación, talento,
Lautner esperaba un futuro donde pudiera liberarse de ser encasillado como el galán musculoso y, en cambio, ser visto por su rango como actor. Su viaje muestra lo difícil que puede ser para equilibrar la imagen física con el crecimiento artístico en Hollywood. Número 10. Burt Reynolds. En Deliverance, Burt Reynolds asumió un riesgo significativo que dejó una impresión duradera tanto en la pantalla como en su vida. Durante una escena crucial en la que su personaje navega en una canoa sobre una cascada, Reynolds decide hacer el truco él mismo, rechazando el uso de un doble de acción o maniquí. La decisión, impulsada por su deseo de autenticidad, resultó en una dolorosa lesión, una fractura de coxis, que lo obligó a tomar un descanso de varios meses de la actuación. Reflexionando sobre el incidente en una entrevista de 2015 sobre sus memorias, But Enough About Me, Reynolds admitió su arrepentimiento. Reveló que su elección surgió de querer proyectar una imagen ruda y capaz, pero reconoció que fue, en última instancia, un error. Al mirar atrás, Reynolds admitió que haber confiado en un doble de riesgo profesional le habría ahorrado el dolor y la interrupción que causó la lesión. Este momento sirvió como una advertencia sobre los riesgos físicos que los actores a menudo asumen en su búsqueda de ofrecer actuaciones creíbles. La prueba también destacó la dedicación y determinación que Reynolds aportó a sus papeles, incluso cuando tuvo un costo personal. A pesar de la lesión, su compromiso con la autenticidad y su oficio permaneció firme, consolidando su legado como uno de los artistas más intrépidos de Hollywood. La escena de la cascada, aunque icónica, es un recordatorio de los desafíos que los actores enfrentan tras bambalinas y los sacrificios que se hacen para crear momentos inolvidables en la historia del cine. Número 8. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, una potencia de Hollywood y actriz ganadora del premio de la Academia, ha entregado innumerables actuaciones memorables. Sin embargo, incluso las estrellas más celebradas enfrentan momentos que les dejan con emociones mezcladas. Para Lawrence, uno de esos momentos llegó con su papel en la película del año 2016, Passengers, donde actuó junto a Chris Pratt. La película gira en torno a dos personajes varados en el espacio, cuya supervivencia y conexión emocional se convierten en el núcleo de la historia. Al igual que Jim y Aurora, Pratt y Lawrence compartieron una intensa química, lo que llevó a algunos momentos íntimos en pantalla. Aunque Lawrence tenía experiencia con escenas románticas, esta fue diferente. Era la primera vez que besaba a un coprotagonista casado, un hecho que la dejó sintiéndose incómoda. Su aprensión no solo provenía de la naturaleza de la escena, sino también de una sensación más amplia de incomodidad personal. Lawrence admitió que tuvo dificultades emocionales durante el rodaje e incluso llegó a beber vino de antemano para calmar sus nervios. Estos sentimientos se complicaron aún más cuando Pratt y su entonces esposa, Anna Faris, anunciaron su separación después del estreno de la película. Aunque Lawrence no tuvo nada que ver con su separación, la sincronización avivó rumores infundados y especulaciones entre los fanáticos y los medios. Mirando hacia atrás, Lawrence ha expresado arrepentimiento por la incomodidad que sintió durante la producción. La experiencia resalta los desafíos que enfrentan los actores al manejar la intimidad en pantalla y el escrutinio que puede seguir. Es un recordatorio conmovedor de que detrás del brillo y el glamour, los actores también son humanos, con sus propias vulnerabilidades y límites. Número 7. Bruce Campbell. Evil Dead Sonder, el clásico de culto de 1987, es conocido por su mezcla única de horror y comedia, con Bruce Campbell liderando el elenco como Ash Williams. La película lleva al público en un viaje salvaje a través de una cabaña remota en el bosque, donde Ash, después de descubrir una antigua grabación de audio, desata un demonio que pone su vida patas arriba. En el verdadero estilo de Evil Dead, la película intensifica lo grotesco y lo bizarro, llevando a uno de los momentos más icónicos del horror, Ash seccionando su mano derecha, poseída con una motosierra. Bruce Campbell siempre ha hablado de lo intensa y físicamente exigente que fue la producción, especialmente las escenas que involucraban la mano protésica y la motosierra. Imagina tener que sostener una mano falsa unida a una motosierra real, sabiendo que esta última estaba peligrosamente cerca de tu propia piel. La dedicación de Campbell se mostró completamente mientras manejaba esta escena de alto riesgo, pero también fue emocionalmente agotadora para él. El desgaste físico de sostener la mano prostética mientras operaba la motosierra era una cosa, pero la tensión emocional de interpretar una escena tan espeluznante e intensa también pasó factura. Se encontraba cuestionando si la brutalidad de la escena era realmente necesaria o si estaba llevando los límites demasiado lejos. El arrepentimiento de Campbell no era solo acerca de la fisicalidad, sin embargo. Reflejando sobre el papel, admitió que, al mirar atrás, podría haber dudado en asumir el papel.
Los desafíos, tanto físicos como emocionales, fueron mucho más agotadores de lo que inicialmente había previsto. El intenso compromiso requerido para el papel le hizo preguntarse si el sacrificio valía la pena, especialmente considerando el costo personal que tuvo a lo largo sobre el proceso de filmación. A pesar de estos arrepentimientos, Evil Dead 2 sigue siendo un clásico de terror querido, consolidando el lugar de Campbell en la historia del género. Número 6. Mark Hamill. El universo de Star Wars está lleno de inolvidables momentos, pero no todos le sientan bien a los actores que dieron vida a la saga. Mark Hamill, el rostro icónico de Luke Skywalker, ha expresado sentimientos encontrados sobre una cierta escena en El Imperio Contraataca que involucra al feroz Wampa. Aunque la criatura estaba destinada a ser un depredador aterrador, la perspectiva de Hamill sobre la escena ofrece una sorprendente visión de su empatía como actor y fan del personaje. En la película, Luke se defiende del Wampa en un intento desesperado por sobrevivir, usando su sable de luz para protegerse. Aunque los fans recuerdan el momento como emocionante e intenso, Hamill ha admitido que le dejó inquieto. Originalmente, le dijeron que su sable de luz simplemente ahuyentaría a la criatura. Sin embargo, cuando vio la versión final, Luke aparecía cortándole el brazo al Wampa, con una toma en cámara lenta de la extremidad cayendo al suelo. Hamill sintió que esto era innecesariamente violento, particularmente para Luke, un personaje conocido por su compasión y moderación. Años después, Hamill acudió a Twitter para expresar sus arrepentimientos sobre la escena, manteniéndose firme en su creencia de que el momento chocaba con los principios de Luke. Algunos fans no estuvieron de acuerdo, argumentando que mostró el crecimiento de Luke y sus instintos de supervivencia. Aún así, Hamill simpatizaba con la difícil situación del Wampa, señalando el extraño paralelo con Luke perdiendo su propia mano más adelante en la película. Esta reflexión resalta la complejidad de narrar historias, donde incluso los actores cuestionan cómo las acciones de sus personajes se alinean con sus rasgos establecidos. Para Hamill, este momento sigue siendo un recordatorio conmovedor del equilibrio entre la acción y la moralidad, incluso en una galaxia muy, muy lejana. Número 5. Edward Norton. Edward Norton, un actor talentoso conocido por sus actuaciones intensas y reflexivas, aportó un enfoque único a su interpretación de El Hulk en la película de 2008, The Incredible Hulk. Sin embargo, su tiempo como Bruce Banner en el universo cinematográfico de Marvel fue breve, en gran parte debido a desacuerdos creativos que lo llevaron a separarse de la franquicia. Norton tenía una visión para The Hulk que se inclinaba mucho hacia los elementos más oscuros e introspectivos del personaje. Inspirado por la gravedad de la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, quería explorar las profundidades míticas y psicológicas de Hulk a lo largo de 2 películas. Su narrativa propuesta profundizaría en las luchas de Bruce Banner, presentando un viaje de personaje complejo e introspectivo que se apartaba de la típica combinación de ligereza y narrativa llena de acción del universo cinematográfico de Marvel. Desafortunadamente, la visión de Norton chocó con el enfoque de Marvel Studios. El universo cinematográfico de Marvel se estaba transformando en un universo cohesivo e interconectado, caracterizado por un tono más vibrante y accesible que atraía a un público amplio. Esta discordia creativa llevó a tensiones, y finalmente, Norton fue reemplazado por Mark Ruffalo, quien llegó a definir el papel en las películas posteriores del universo cinematográfico de Marvel. Aunque la salida de Norton marcó el fin de su viaje como Hulk, también destacó un aspecto fundamental del cine: la necesidad de colaboración y alineación entre la aportación creativa de un actor y la visión general de un estudio. Aunque la separación pudo haber sido decepcionante, en última instancia permitió tanto a Norton como a Marvel seguir caminos más alineados con sus respectivos objetivos. Número 4. Ryan Reynolds. Cuando Ryan Reynolds asumió por primera vez el papel de Wade Wilson en X-Men Orígenes, Wolverine, 2009, tenía grandes esperanzas de dar vida a uno de sus personajes favoritos del cómic. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de lo que él había imaginado. En la película, Reynolds interpretó a Wade Wilson, un hábil espadachín, que luego se convierte en el mutante Deadpool. Aunque el papel fue inicialmente emocionante, rápidamente se convirtió en una fuente de arrepentimiento para Reynolds, una vez que la película fue lanzada. Deadpool, en los cómics, es conocido por su agudo ingenio, sarcasmo y su traje rojo y negro. Es un favorito de los fanáticos por su sentido único del humor y su habilidad para romper la cuarta pared. Sin embargo, en X-Men Orígenes, Wolverine, la interpretación de Reynolds del personaje tomó un giro drásticamente diferente. En lugar del héroe ingenioso e irreverente que los fanáticos amaban, la versión cinematográfica de Deadpool era un mutante controlado mentalmente y silencioso con la boca sellada. Esto estaba muy lejos del Deadpool que los fanáticos conocían y adoraban. Reynolds, quien había sido fanático del personaje él mismo, estaba inicialmente emocionado de interpretar a Deadpool, pero después de ver cómo fue tratado el personaje en la película, se arrepintió de su participación. Sintió que la representación no hacía justicia a la esencia del personaje.
Los fanáticos sintieron lo mismo, y Reynolds, motivado tanto por la decepción como por su pasión por el papel, hizo campaña durante años para obtener la oportunidad de redimir a Deadpool con una película en solitario. Eventualmente, Deadpool 2016 fue lanzado, y la película fue todo lo que los fanáticos esperaban, una mezcla de acción, humor y la personalidad distintiva del personaje. La interpretación de Reynolds en la película en solitario fue un gran éxito, llevando su carrera a nuevas alturas. El éxito de Deadpool no solo dio a los fanáticos el Deadpool que querían, sino que también consolidó a Reynolds como uno de los actores más queridos en el cine de superhéroes. Número 3. Halle Berry. El papel de Halle Berry en Catwoman se suponía que iba a ser un momento definitorio en su carrera, pero se convirtió en uno que abiertamente lamenta. Mientras que la película pretendía romper nuevos esquemas con su representación de una heroína fuerte e independiente, la ejecución estuvo muy por debajo de las expectativas. Tanto críticos como el público criticaron la película por su trama enrevesada, efectos especiales excesivos y la falta de profundidad en el desarrollo de personajes. Desde entonces, Berry ha reflexionado sobre su experiencia con la película, expresando decepción por cómo resultó el proyecto. A pesar de su emoción por protagonizar una película de superhéroes, sintió que la película no cumplió con su potencial, arruinando lo que podría haber sido un papel innovador. Su arrepentimiento proviene no solo del fracaso crítico y financiero de la película, sino también de la percepción persistente de que Catwoman eclipsó su carrera por lo demás ilustre. En un momento de humor y humildad, Berry aceptó famosamente el premio Razzie a la peor actriz, reconociendo las deficiencias de la película con gracia. Durante su discurso, bromeó sobre la experiencia, pero más tarde admitió que Catwoman fue un papel que deseaba haber abordado de otra manera o tal vez evitado por completo. Para Berry, Catwoman se convirtió en una lección difícil sobre cómo navegar en Hollywood, recordándole la importancia de alinearse con proyectos que reflejen su visión artística. Aunque la película sigue siendo una mancha en su currículum, su reconocimiento sincero del arrepentimiento la ha acercado a los fanáticos, mostrando su disposición a confrontar y aprender de sus errores. Número 2. Arnold Schwarzenegger. El camino de Arnold Schwarzenegger para convertirse en la máxima estrella de acción no fue precisamente un paseo tranquilo. Antes de que Terminator lo transformara en un ícono global, un Schwarzenegger mucho más joven y con menos experiencia tropezaba en su debut actoral en la película de 1969, Hércules en Nueva York. Con solo 22 años, apenas era reconocible como la futura potencia de Hollywood que conocemos hoy. En Hércules en Nueva York, Schwarzenegger, bajo el nombre artístico de Arnold Strong, interpretó al poderoso Hércules, quien se encuentra transportado a las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. La película tenía una premisa extraña y de bajo presupuesto, con Hércules adaptándose a la vida en la ciudad, luchando contra osos pardos y teniendo encuentros incómodos con el 1969 mundo. Pero a pesar de la trama llena de acción, la película se recuerda principalmente por su ambiente extravagante y, más importante, por la incomodidad de Arnold frente a la cámara. El mismo Schwarzenegger admite que no estaba del todo preparado para las exigencias de actuar en un papel tan serio. Uno de los momentos destacados de incomodidad fue cuando tuvo que enfrentarse a su coprotagonista Ernest Graves, quien interpretaba a Zeus. Schwarzenegger recuerda en su autobiografía, Total Recall, que durante una escena clave con Graves, algo de la actuación de su coprotagonista le pareció gracioso, tanto que no pudo evitar reírse. No se suponía que debía reírme. Se suponía que debía ayudar, admite Arnold, reconociendo que aún no había comprendido la seriedad de actuar y la importancia de mantener la compostura en el set. Esta escena se convirtió en un recuerdo doloroso para él, destacando cuánto había avanzado desde esos primeros días en Hollywood. Número 1. Jenna Ortega. El ascenso a la fama de Jenna Ortega fue meteórico, particularmente después de su papel como Wednesday Addams en Wednesday, un programa que se convirtió en una sensación mundial. Sin embargo, su siguiente proyecto, Miller's Girl, un drama erótico de 2024, llevó su carrera en una dirección muy diferente. En esta película, Ortega interpretó a Cairo, una estudiante de preparatoria de 18 años que entabla una relación complicada y, en última instancia, inapropiada con su profesor de escritura creativa, Jonathan Miller, interpretado por Martin Freeman. La historia en sí se centra en los intentos de Cairo por escapar de la monotonía de su vida privilegiada, pero el núcleo de la película gira en torno al asunto moralmente inquietante que se desarrolla entre Cairo y Miller. Mientras la película pretendía explorar temas más profundos de deseo, literatura y conflicto personal, no estuvo exenta de controversias, especialmente debido a la gran diferencia de edad entre los dos personajes, una diferencia de 31 años.
lo que hizo que las escenas íntimas fueran aún más incómodas para los espectadores. Ortega, quien se había convertido en un nombre conocido con una imagen sana, expresó su pesar por la película, particularmente por la escena erótica que se le pidió que realizara. Aunque el guión pudo haber sido un desafío para ella como actriz, admitió que era el tipo de papel con el que no se sentía completamente cómoda. A pesar de su disposición para asumir diversos papeles, Ortega pronto se dio cuenta de que la percepción negativa del público sobre esta película en particular eclipsó su creciente reputación en roles más familiares. Compartió que Miller's Girl empañó su imagen, especialmente entre su base de fanáticos más jóvenes, muchos de los cuales la habían adorado por su interpretación de Wednesday. En retrospectiva, confesó que filmar escenas tan explícitas la había incomodado, especialmente sabiendo que podría cambiar la forma en que los fanáticos la veían. En última instancia, esta experiencia le enseñó a Ortega una valiosa lección sobre elegir papeles que se alineen con sus valores y objetivos a largo plazo, ilustrando cómo incluso las jóvenes estrellas más prometedoras a veces pueden encontrarse cuestionando sus decisiones pasadas. Si encontraste este video interesante, háznoslo saber en los comentarios, y no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido.